Dele un gloria a Dios fuerte, diga un fuerte amén, porque Él nos ha rescatado, porque Él está con nosotros, porque Él nos ha salvado, hermano. Y sin más, hermano, voltee con el que está al lado y dile un saludo y dígale, ve a tu Biblia ahí en el libro, en el Evangelio de Juan. Vamos a ir a la palabra de Dios. Creo yo, hermano, que no voy a predicar largo, así que por este día usted puede estar feliz. Eso es lo que yo creo, Deje ver qué pasa en el camino, pero voy a intentar. Vaya ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 5, en el versículo 4. Y lo vamos a leer todos juntos. Acuérdese de respetar las comas, los puntos. Está muy cortito, así que lo vamos a leer bien fuerte. Cuando lo tenga me dice un amén. Faltan algunos. Amén. Todos lo tienen, hermano. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, fuerte, hermano, todos juntos. ¿Qué dice? Boga y echad vuestras redes para pescar. Una vez más dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cierre sus ojos, dígale, Dios, hoy he venido dispuesto, Dios, a escuchar tu palabra. Te pido que quites toda distracción, Señor. Dígale usted en su corazón, hermano, si dejó algo pendiente, si trae alguna necesidad, alguna aflicción, algún problema, algo en su pensamiento que quiera distraerlo en esta hora. Dígale, Señor, yo quiero que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, que hables, Señor, a mi vida. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de mi ser, de mi corazón. Y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a mi vida de una manera, Señor, como dice tu palabra. Tu palabra es eficaz, Señor, nos instruye, nos redarguye, nos capacita, Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos convence y tú eres el que hace la obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Y yo quiero comenzar diciéndole, ¿cuántos de ustedes han tenido un día de trabajo duro? De esos días que usted llega ya casi arrastrando los pies, que no quiere saber nada más que tirarse a su cama, quitarse los zapatos y descansar. Muchos yo creo que hemos tenido días pesados, a lo mejor no de trabajo, pero un día de rutina muy difícil, muy cansado, y ya lo que nosotros queremos es dormir, es descansar. Algunos llegan con hambre, pero a veces es tan pesado el trabajo que ni el hambre queremos, ¿verdad? Queremos dormir, queremos descansar. Y en esta historia nos habla de unos pescadores que yo me los quiero imaginar en este momento, llegando a la orilla del mar. Y quizá la gente se acercaba a ver qué compraban, a ver qué habían pescado. Y en la historia dice que Jesús estaba a la orilla del mar y como siempre las multitudes se agolpaban, se amontonaban donde Jesús estaba. Pero yo quiero irme a la historia, ¿verdad? La Biblia no nos dice a profundidad qué sucedió ahí, pero yo quiero imaginar que una que otra persona, aprovechando que iban a ver a Jesús, veían a los pescadores y se acercaban a ver qué había. Y estos pescadores venían quizá enojados, cansados, frustrados, porque dice la Biblia que estuvieron ahí toda la noche y no lograron pescar nada. Entonces yo me los imagino en aquel lago toda la noche y animándose unos a otros, y ahorita cae algo, ahorita pescamos algo. Amaneció y no sucedió nada. Y me imagino que la gente iba y le decía, ¿qué pescaron? Nada. No logramos nada, ¿verdad? La voz de Pedro. No logramos conseguir nada, ni siquiera algo de esos pececitos pequeños, nada. Y le preguntaban a otro pescador y el pescador también, no, pues nada. Y empezaron, dice la Biblia, que empezaron a limpiar sus redes y empezaron a limpiarlos y a lo mejor hasta con la ceja fruncida, ¿verdad? Enojados, cansados, molestos unos con otros o consigo mismos porque no habían logrado nada. ¿Y por qué yo me imagino eso? Porque, hermanos, era su trabajo, era su sustento. Y ese día significaba no había economía, ¿verdad? No habían ganado nada porque no había que vender. Y me los imagino tal vez unos enojados, frustrados, otros tristes porque era su sustento. Pero qué maravilloso es cuando vemos en la historia que Jesús siempre está ahí. Porque dice en esta historia que Jesús estaba ahí a la orilla
del lago de Genesaret. La gente estaba ahí para escuchar la palabra de Dios. Y también nos menciona esta historia que había 2 barcas cerca de esa orilla. Y mientras que los pescadores lavaban sus redes, Jesús se sienta en una de ellas. Y Jesús escoge la barca de Simón, que más adelante la historia nos dice que era, Jesús le llamaba Pedro. Pero mientras estaban estas 2 barcas, le dice a Simón, ¿verdad? Acércame la barca, y se sube, y luego le dice, hazte un poquito más para el fondo, no tan a la orilla. Y vemos que Jesús empieza ahí a hablar de la palabra de Dios, y pudiéramos pensar que esta barca se convirtió en un púlpito. Estos son los púlpitos, ¿verdad? Improvisado. Jesús no necesitaba un púlpito, pero yo me refiero a que el lugar donde Jesús estaba, Él hablaba, Él enseñaba, Él hablaba del reino, Él hablaba de Dios, Él hablaba de las maravillas, más bien hablaba de la palabra de Dios, y ahí Dios hacía maravillas, ahí Dios hacía milagros, ahí Jesús oraba, ahí Jesús hablaba con las personas, y las vidas eran transformadas en lo interior y en lo físico. Y Jesús estaba ahí en aquella barca hablando de la palabra de Dios. Pero la escena donde yo me quiero centrar inicia donde Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Métete más al fondo de este lago, le dice. Y Jesús le da esta instrucción a Pedro. Y algo que me llama la atención, hermano, quizá pudiéramos pensar que Jesús le dijo, hazte un poco más al fondo, porque estaba la gente, se amontonaba, se apretaban, se empujaban donde estaba Jesús. Pero Jesús se mete en esta barca con un propósito y les dice algo a los pescadores. Le dice, echen sus redes para pescar. A Pedro le pide la barca y luego le da una instrucción, dice, boga mar adentro, y en plural dice, echen sus redes para pescar. Jesús siempre hacía algo en donde Él estaba. Él probaba los corazones muchas veces de las personas, de los discípulos, y les hacía preguntas. Y Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Jesús ya sabía lo que había sucedido. Jesús ya sabía que no habían logrado pescar nada. Jesús ya sabía lo que Pedro le iba a contestar. Dice que le dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, lo que sigue en la respuesta de Pedro es impresionante, porque quizá Pedro, pues él era de oficio pescador, conocía el mar, conocía el tiempo en que había más probabilidad de pescar, se habían ido de noche. Y pudiera haber Pedro cuestionado a Jesús y le hubiera dicho, pues no se puede, ya estuvimos ahí, hubiera renegado, le hubiera dicho, venimos cansados. Pero la Biblia dice que todo a lo mejor pudo haber dicho o pensado muchas, no dice la Biblia, pero yo me imagino, pudo haber pensado, preguntado muchas cosas Pedro. Pero algo extraordinario aquí que me llama la atención de Pedro es que él obedece. Y cuando usted y yo obedecemos, hermano, hay bendición. En la obediencia, usted y yo vamos a encontrar bendición. Pedro, siendo el experto en la pesca, Jesús sabía de carpintería, pero Pedro en la pesca no le dice, pues yo sé que no se puede, mas sin embargo dice la Biblia que él dijo, mas en tu nombre echaré la red. Haré lo que me pides, le dijo Jesús a Pedro. El pescador conocía que a lo mejor tal vez la noche era el mejor tiempo para pescar. Pedro simplemente, me imagino que ve a Jesús y le dice, mas en tu nombre echaré la red. Y aquí podemos ver la fe de Pedro, hermano, la obediencia de Pedro. Vemos que en este pasaje lo que sucede a continuación es que después que ellos entran a la profundidad del mar, se alejan de la orilla, obedecen y echan la red. Dice que empezaron a llenarse aquellas redes de muchos peces y que eran tantos que no se podían sostener las redes. Eran tantos que yo me imagino que la barca se ladeaba y que entonces dice que empezaron a gritarle a todos, vengan, les decían a los demás que estaban alrededor, porque eran tantos que se hundían
corrían eran tantos que las redes se rompían, porque así es lo que hace Dios en nuestra vida, hermano. En la obediencia hay bendición, y cuando hay bendición nosotros podemos ver las maravillas, podemos ver el abrazo del Padre, podemos ver sus misericordias, podemos ver que nos sostiene, porque cuando le obedecemos, hermano, el Señor nos bendice y Él se encarga de todo lo que necesitamos. Vemos en esta historia que las redes casi se rompían y empiezan a compartir. Y este mensaje y este pasaje muchas veces se habla acerca de la pesca y se habla de nosotros como cristianos, de cumplir con la tarea que el Señor nos ha dejado, de ir y compartir el evangelio. Y muchos predicadores se centran en esta historia porque ciertamente se nos habla de compartir. Estos hombres pescaron, compartieron. Usted y yo hemos recibido la salvación y tenemos que compartir lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Pero al verse que se hundían y casi se rompían estas redes, la reacción de Pedro, hermanos, es algo clave. Y nos ayuda a entender el propósito del pasaje también. Podemos ver a un Pedro que ve el milagro de esa pesca. Ve, y al ver ese milagro, dice la Biblia, cae de rodillas y le dice a Jesús, le dice: apártate de mí que soy hombre pecador. Él reconoció quién era Jesús, se quedó maravillado, se quedó impresionado, se quedó atónito, me imagino, porque nunca había visto algo semejante en una pesca, en un momento de obediencia, no se dice cuántas horas pasaron para la pesca, hermano, pero yo puedo pensar que fue algo extraordinario, poco tiempo para poder ver el milagro que Jesús hizo esa noche con aquellos pescadores. Y al ver ese milagro, él cae de rodillas. Y podemos ver en la historia hombres de fe, como un Abraham, que dice que a sus 99 años, al escuchar la voz de Jehová, cuando se le apareció, se postró y adoró a Dios. Podemos ver a un Job que al reconocer la mano y la soberanía de Dios en la muerte de su familia y pérdida de sus posesiones, se postró y adoró a Dios. En la obediencia hay bendición, pero también tenemos que reconocer quién es nuestro Dios y adorarlo, hermano. Bendecir a nuestro Dios con lo que nosotros podemos ofrecerle a Él. Un Job que perdió sus posesiones, pero se mantuvo adorando a Dios. Un Abraham que pudo ver cómo Dios cumplió su promesa, su palabra, su avanzada edad. Él pudo ver a lo sobrenatural en su vida, en su esposa, pero nunca dejó de adorar a Dios. Y podemos ver en esta historia a un Pedro, hermano, que pudo ver con sus ojos físicos un milagro extraordinario, pero siempre se mantuvo cerca del Maestro. Quizá como usted y yo tuvo sus fallas, lo negó, pero siempre en su corazón palpitó hablar de la palabra de Dios. Siempre en su corazón palpitó ser ese seguidor de Cristo, de ese seguidor de Jesús. Porque aún vemos en esta historia que después de ver ese milagro, aquellos pescadores dejaron sus redes y decidieron seguir a Jesús. Usted y yo hemos visto muchas bendiciones de parte de Dios, hemos visto milagros, hemos visto su abrazo, su misericordia. Y en el momento que usted y yo decidimos seguirlo a Él, nos hemos convertido en sus discípulos, en sus seguidores. Y no podemos detenernos, hermano, no podemos dar vuelta atrás, no podemos dejar que venga el cansancio, el desánimo, no podemos dejar que un día difícil apague el fuego en nosotros, el amor y la pasión por nuestro Dios. Tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar, aunque vengan las luchas y sea difícil y un día cansado, muchos años, lo que usted ha estado viviendo, tenemos que creerle a nuestro Dios. Y si Él dice, boga mar adentro, hermano, usted y yo tenemos que ser obedientes a Dios. Creámosle a nuestro Dios. Le dijo Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es importante notar que Pedro ahora se refiere a Jesús como su Señor. Pedro es un hombre que acaba de ser impactado de tal manera que no pudo hacer otra cosa más que adorar.
Y no solamente, yo me imagino, la historia se centra en los discípulos, en Pedro, pero recuerde que había gente alrededor. Acababan de escuchar la palabra de Jesús hablándole a sus vidas, la palabra de Dios. Y yo me imagino que algunos empezaron a despedir porque después de que Jesús terminó, voltea con los de la barca. Pero siempre hay alguien que se queda alrededor. Y siempre va a haber alguien, hermano, que vea su testimonio. Siempre va a haber alguien que vea lo que Dios ha hecho con usted. Siempre va a haber alguien que ponga su mirada en usted y vea lo que Dios está haciendo. Tenemos un Dios de maravillas. Tenemos un Dios que nos sostiene. Y los discípulos acababan de ser testigos del poder de Jesús, del poder de Dios. Y Pedro, no quiero que pierda de vista esa parte, se postró y adoró a Dios. Versículo 10 y 11 nos muestra el desenlace y el propósito que tenía Jesús desde un principio. Mostrar el poder de Dios, mostrar el poder que Dios tiene y hacer discípulos. Y le dijo a Pedro, no temas, porque se había apoderado un temor en Pedro al ver aquel impresionante milagro. Se había dado cuenta que era pecador y quien estaba enfrente de él era Jesús. Y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el relato termina, la historia termina, en el cual es el final, dice, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, hermano, le siguieron. ¿Qué cosas hay en su vida que usted y yo tenemos que dejar para seguir a Dios, para seguir a nuestro Jesús como Él quiere? En fe, en obediencia, con compromiso. Boga mar adentro, dice esta palabra que Jesús le dijo a Pedro. Boga mar adentro, hermano. Hay algo importante que yo encontré aquí. Boga mar adentro quiere decir dejar la playa para entrar al mar abierto. Ellos estaban a la orilla y tuvieron que adentrarse para poder ver aquella pesca. Muchas veces usted y yo queremos estar a la orilla sin compromiso con Dios. De aquí, Señor, aquí estoy a gusto. Aquí, Señor, no toques mis sentimientos en esta área. Señor, sí quiero seguirte, sí quiero servirte, pero es que me falta tiempo. Y nos volvemos muchas excusas, hermano. Tenemos que ir mar adentro para ver las bendiciones. Tenemos que comprometernos con Dios para ver los resultados. Tenemos que ir hacia adentro para caminar con fe. Quizá usted diga, es que el mar es profundo y es peligroso y ahí vienen los procesos. Pero si no nos adentramos hacia adentro, si no nos vamos hacia un poquito más lejos de la orilla, hermano, no vamos a saber lo que es ver las bendiciones. En el centro quizá vamos a ser probados, quizá vamos a tener que pasar procesos, pero hermano, Dios no nos va a dejar ahí. Una vez que salgamos, vamos a salir victoriosos. Estos hombres, estos pescadores salieron rebosando con aquel trabajo que ellos hacían, con la pesca, contentos después del cansancio, después de la aflicción de aquella noche, vino la recompensa. Quizá usted y yo tenemos días duros, difíciles, procesos, pero vamos a ver la recompensa de nuestro Dios en nuestra vida. Y una de ellas es la fidelidad de Dios. No nos deja, hermano, no nos desampara. Siempre está ahí nuestro Dios con nosotros. Como dice su palabra, Él nos sostiene de su mano derecha. Él camina con nosotros. Su Espíritu Santo va con nosotros, nos guía. Él abre camino donde no lo hay. Él está con nosotros todos los días, como dice su palabra, hasta el fin del mundo, hermano. Bogue mar adentro, créale al Señor, vaya más allá. La razón por la cual Jesús le pide a Pedro que bogue mar adentro es porque no se puede pescar a la orilla. Tenían que adentrarse hacia el mar y echar la red para que pudieran tomar aquellos peces. Boga, le dice, ya que ha caído. Dice, la palabra boga ha caído en un desuso, pero la palabra adquirió un significado hermoso que representa nuestra comunión con Cristo, una íntima comunión con nuestro Dios y profunda con Él. Boga mar adentro, hermano, es conocer a nuestro Dios.
Boga mar adentro es buscar su presencia, conocer su palabra, caminar con Él, vivir en esa intimidad con nuestro Dios. Boga mar adentro quiere decir que tenemos que adentrarnos y creerle a Dios y caminar con fe. Jesús estaba ahí en esa historia, hermano, en esa escena, junto al lago de Genesaret. Y vemos que la gente estaba ahí. Y que aunque los pescadores vinieron cansados y ya quizá habían dado por terminado su trabajo ese día, venían tristes, cansados, limpiaban sus redes, siempre hay una oportunidad más. Y Jesús les dijo, vayan, le dijo a Pedro, se metieron con él los pescadores. Hermano, cuando usted y yo nos sentimos que ya no podemos más, levante sus manos, ore a Dios, busque su presencia, porque Dios es un Dios de oportunidades, porque mientras haya la gracia y la misericordia de Dios, si usted y yo respiremos, hermano, Satanás le va a hacer querer que usted está vencido, que usted está acabado, pero si hay un nuevo día, es una nueva misericordia y una nueva oportunidad para que usted y yo vengamos a los pies de Cristo, para que usted y yo vayamos a nuestra habitación, al altar y nos pongamos a cuentas con Él, para que caminemos en fe, para que seamos obedientes y podamos ver los milagros, la bendición del Señor. Boga mar adentro, hermano. Qué maravillosa es esta historia, que podemos ver que algo sobrenatural sucedió como sucedía donde estaba Jesús y sigue sucediendo porque Él ha resucitado y podemos seguir viendo sus milagros y podemos seguir viendo la sanidad de Dios, podemos seguir probando la libertad que Él da, aquel que la busca, aquel que le clama, el Señor sigue respondiendo. ¿Cuántas veces, hermanos, se ha sentido en tristeza? Se ha sentido cansado. Le dijo Pedro, mas en tu nombre echaré la red. Todo se trata de Jesús y de poner nuestra confianza en Él, de ser obedientes. No importa, hermano, lo que tengamos que soltar, pero si es algo que está doliendo en su corazón, si es algo que está estorbando, hermano, hoy es el tiempo de dejarlo, hoy es el tiempo de rendirse a Dios y empezar a probar lo que Dios tiene para usted, porque Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. En esta historia vemos que Dios tenía un propósito, que Jesús sabía quién era Simón, Jesús conocía a ese Pedro que nosotros leemos en la Biblia y Dios tenía un propósito con él. No es casualidad que había dos barcas y Jesús se fija en la de Pedro. Jesús tenía un propósito. Pedro era un discípulo de Jesús y sus compañeros, dice, dejaron lo que tenían ahí y siguieron a Jesús. Jesús usó la barca de Pedro y podemos ver, hermano, en la historia, en la Biblia también vemos a una María que ungió a Jesús con su perfume. Ella era lo que tenía y se postró ahí y adoró y contempló y anheló estar ahí en ese momento disfrutando donde estaba Jesús. Vemos también a un pequeño joven en aquella historia donde él pone lo que llevaba, los peces y los panes, y se alimentaron muchas personas porque fue multiplicado lo que él llevó. Pedro prestó su barca. Hermano, usted y yo podemos darle algo a Dios. Los que se disponen a entregar su vida, los que se disponen, a veces decimos, Señor, todo es tuyo, todo te pertenece, aún, Señor, mi propia vida. Y es cierto, hermano, pero a Dios le interesa su corazón. Eso es lo que usted y yo podemos traerle a Él. El Señor le ha dado capacidades, le ha dado dones, quizás no los ha descubierto, hermano. Vaya a mar adentro, ponga mar adentro, y el Señor se va a encargar de perfeccionar, de capacitarle. Póngase de pie unos momentos. Bendito eres, Señor. Yo no sé cómo venga usted en este día. Yo no sé lo que el Señor quiera tratar en su vida. Pero yo quiero hacerle la invitación, hermano, a que seamos discípulos de nuestro Jesús. Muchas veces quizá ha pasado por su mente, hermano, renunciar
A lo mejor Satanás le ha hecho creer que usted estaba mejor antes de venir a ese encuentro con Cristo. Quizá ha pasado por su mente ese pensamiento: desde que yo empecé a ir a la iglesia, empezaron los problemas, empezaron las circunstancias y me ha resultado difícil. Hermano, yo siempre lo he dicho, si usted estuviera ya sin Cristo, el problema ya estaría. Pero en la ceguera espiritual, Satanás, mire, bien a gusto, le da el mal consejo y usted va y toma y toca puertas y parece que se soluciona su problema. Pero bien lo decía en un momento a Isaías hace un rato: hermano, podemos tenerlo todo, pero si no está Cristo en nosotros, si no hemos sido salvos, si no ha venido a Cristo a nuestra vida, hermano, en vano es todo lo que podamos tener o hacer. Necesitamos ir acompañados de aquel que nos sostiene, del Espíritu Santo. Necesitamos conocer a nuestro Dios cada día. Necesitamos caminar en fe y bogar hacia lo profundo, ahí donde el Señor verá su corazón. Así como el Señor probaba el corazón de los discípulos, así como Dios veía el corazón de Job o de aquellos personajes que vemos en la Biblia, hermano, todos pasaron situaciones, todos pasaron procesos, pero se sostuvieron. Vemos a un Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. Venían muchas cosas porque eran humanos, venían pruebas, venían circunstancias, pero su fe estaba puesta en él. Su fe estaba puesta en Dios. Yo no sé cómo venga usted en este día, pero yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos unos momentos. Sincérese con Dios en esta tarde. Quizá usted se ha sentido desmayar, cansado, pero aquí está el que levanta sus brazos. Aquí está el que fortalece. Aquí está la ayuda del Espíritu Santo. Donde usted camine, si usted lo busca y el Espíritu Santo está en su vida, hermano, no importa a dónde usted vaya, ahí está Él, que no nos dejará desmayar si usted y yo estamos seguros que confiamos y caminamos con Él. Aquellos que son obedientes, aquellos que le buscan, aquellos que le creen. Si Él está con nosotros, hermano, ¿qué nos puede separar de su amor? Su amor es tan profundo, tan ancho, tan alto, no tiene fin, hermano. Puede venir lo que venga, la tormenta, pero si Dios está, lo tenemos todo. Si Dios está, lo tenemos todo. Como dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no he de ir. Hermano, asegúrese en esta tarde que Dios está ahí. Dios está, pero nosotros estamos. A veces solamente estamos de labios y a Dios le interesa lo que hay en su corazón. Yo quiero hacerle la invitación a este altar. Si usted puede, véngase hasta acá, hasta adelante. Aquellos que toman la línea aquí al frente, véngase lo más que pueda.